Supercrack Estrella presenta Una arruga en el tiempo. Catedral de San Juan el Divino en Nueva York. Secretos de la Catedral de San Juan el Divino en Nueva York. La Catedral de San Juan el Divino en la avenida Ámsterdam no solo es uno de los edificios más antiguos de Morningside Heights, sino también uno de los más fascinantes. Esta histórica catedral guarda muchos secretos, desde un tríptico dorado de Keith Haring hasta una escultura muy singular que representa al arcángel Miguel, la cabeza decapitada de Satanás y 9 jirafas. Aquí te presentamos 10 secretos de la Catedral de San Juan el Divino. Lugar de descanso de Madeleine L'Engle. Madeleine L'Engle es famosa sobre todo por escribir la novela juvenil ganadora del premio Newbery, Un pliegue en el tiempo. Sin embargo, además de escritora, L'Engle era una devota episcopaliana. Fue bibliotecaria voluntaria y escritora residente en la Catedral de San Juan el Divino. Cuando falleció en 2007, sus cenizas fueron depositadas en la catedral. Una arruga en el tiempo fue una de sus novelas. En Una arruga en el tiempo, Meg Murray, su hermano pequeño Charles Wallace, y su madre se reúnen en la cocina para tomar un bocado de medianoche cuando de repente son sorprendidos por la llegada de una insólita visitante. A partir de ese momento, Meg, Charles y su nuevo amigo Calvin se embarcan en un peligroso viaje a través del espacio y el tiempo para encontrar a su padre. Los jóvenes tendrán que confiar en sí mismos para vencer las terribles fuerzas del mal que intentan apoderarse del universo si es que quieren rescatar a su padre y regresar con vida a su querido hogar. El clásico que anticipó los mundos oscuros de Stranger Things. En mitad de una noche oscura y tormentosa, Meg Murray y su hermano pequeño Charles Wallace reciben la visita de la misteriosa señora que, un ser de otro mundo que les revela que unas terribles. Madeleine L'Engle llegó al mundo en Nueva York, apenas un par de semanas después del fin de la Gran Guerra. Escritora, una de las plumas más notables en la ficción para niños y jóvenes del panorama norteamericano entre las décadas de los años 60 y 80, abordó géneros tan distintos como el cuento, la poesía, el teatro, la fábula, los devocionarios piadosos y las novelas de aventuras. Pero es en este último segmento donde desarrolló su obra más conocida, la serie de relatos cósmicos que diera inicio con Una arruga en el tiempo. Además del mencionado Quinteto del Tiempo, Madeleine L'Engle escribió otra serie de novelas que le reportaron idéntico reconocimiento entre los seguidores de la literatura juvenil, entre las que destacan la serie La familia Austin y su popular novela Camila, recientemente adaptada al cine. Guías espirituales, viajes en el tiempo y teología. Conceptos aparentemente opuestos, y sin embargo, son los pilares de la obra más destacada de Madeleine L'Engle, Una arruga en el tiempo. La historia de la joven Meg Murray, una inadaptada social que, junto con su hermano menor Charles Wallace y su amigo Calvin, se embarca en una aventura a través del tiempo y el espacio en busca de su padre capturado. Aunque este singular relato fantástico de iniciación ganó la medalla Newbery y tenía importantes connotaciones cristianas, fue un libro prohibido durante un tiempo en círculos cristianos por su supuesta promoción del ocultismo. Pero la obra de L'Engle nunca se ha ajustado al molde del arte cristiano convencional. ¿Cómo es posible que una novela que habla de física cuántica, que es un clásico en Estados Unidos, que ya ha sido llevada a la pantalla y que es solo la primera de la serie de más éxito de su autora, se haya convertido ya en un libro olvidado? Quizá la respuesta sea que nos llegó demasiado pronto. Quizá se deba a que se trata de una historia original, extraña, diferente, ecléctica y casi inclasificable. Quizá los jóvenes lectores españoles no estuviesen preparados para leerla entonces, pero tal vez lo estemos ahora. Una arruga en el tiempo cuenta la historia de Meg Murray, una chica con problemas para adaptarse en el colegio. Tiene un carácter peculiar, es muy inteligente y además es hija de una pareja de científicos. Su padre desapareció tiempo atrás en extrañas circunstancias, pero su madre no ha perdido la esperanza de volverlo a ver. Además, Charles Wallace, su hermano pequeño, a quien la gente del pueblo toma por un retrasado, es en realidad un extraordinario niño prodigio que, a sus 4 años, ya piensa y razona mucho mejor que la mayoría de los adultos. Su mente posee una percepción muy sensible que le permite ver más allá de las apariencias. Es por esto por lo que Charles Wallace resulta ser el primero en adivinar que detrás del trío de extravagantes ancianas conocidas como la señora que, la señora cual y la señora quien se esconde un increíble secreto que puede llevar a ambos hermanos hasta otros mundos. Es así como Charles Wallace, Meg y su amigo Calvin O'Keefe descubren lo que es un tesseracto, es decir, una arruga en el tiempo, y guiados por estas 3 mujeres, emprenden un viaje a través de diversos planetas en busca de su padre desaparecido.
En ellos conocerán a gente sorprendente, recorrerán paisajes misteriosos y se enfrentarán a grandes peligros, para encontrarse finalmente con que el mayor defecto de Meg puede ser su mejor aliado y el más preciado donde Chalsua se puede suponerle su perdición. ¿Hasta dónde les llevará la arruga en el tiempo? ¿Encontrarán al desaparecido señor Murray? ¿Qué es el enigmático ello, y de qué está formada esa misteriosa nube de oscuridad que amenaza a algunos de los mundos? Una arruga en el tiempo es una novela difícil de definir. Se podría decir que es una mezcla de fantasía y ciencia ficción con toques New Age. Fue publicada en inglés por primera vez en 1962 y en su trama ya aparecían conceptos manejados por la física cuántica, que entonces sonarían extraños a los jóvenes lectores, pero que no resultan tan desconocidos para el lector actual. Quizá debido a esto el libro pasó nada menos que por las manos de 26 editores antes de ver la luz. Pese a ello, una vez publicado se convirtiendo en un clásico por derecho propio, con más de 70 ediciones hasta el momento. La historia no tardaría en crecer hasta convertirse en la llamada serie de Kairos, compuesta por dos tetralogías. Por un lado, The Time Quartet o Primera Generación, que comprende los títulos A Wrinkle in Time, 1962, A Win in the Door, 1973, A Swiftly Tilting Planet, 1978, y Many Batters, 1986, y tiene como protagonistas a los hermanos Murray. Y por otro, la segunda generación, cuyos personajes principales son los OKF, y que está formada por las novelas de Armoth de Starfish, 1965, Dragons in the Batters, 1976, A House Like a Lotus, 1984, y Unacceptable Time, 1989. El primer título fue publicado por Alfaguara en el año 1988, pero actualmente está descatalogado, y nos tememos que los otros libros de la serie ni siquiera llegaron a publicarse en España. Disney llegó a rodar una película para televisión basada en esta primera novela, pero tampoco llegó a España, aunque por lo visto en este caso no nos perdíamos mucho. Hasta la propia autora reconocía que la película era mala. Hace muy poco que Madeleine L'Engle pasó a ser una autora de ayer. Falleció en 2007 tras una carrera repleta de éxitos literarios. Es conocida en Estados Unidos precisamente por su extensa bibliografía compuesta sobre todo por novelas de fantasía para jóvenes. Sin embargo, sus años de gloria coincidieron con una época en la que en España no se publicaba mucha literatura fantástica, lo cual podría explicar por qué resulta tan desconocida para nosotros. Además de ser escritora, trabajó como profesora y como bibliotecaria, y siempre fue una voraz lectora y una mujer de mente abierta a la que le interesaban mucho los avances científicos, algo que se ve reflejado en su obra. Sin embargo, esto no estaba reñido con unas profundas creencias religiosas. Madeleine L'Engle era episcopaliana, una rama del cristianismo que cree en la salvación universal debida a la bondad infinita de Dios. Y ciertamente hay un matiz religioso en su obra, que se aprecia también en Una arruga en el tiempo. Esto provocó reacciones contradictorias ante sus libros. Mientras que algunos críticos la acusaban de ser demasiado religiosa, había librerías cristianas que prohibían sus obras por todo el país. Polémicas aparte, Una arruga en el tiempo sigue siendo, a pesar del medio siglo que ha pasado desde que se escribió, una novela ágil, amena, emocionante y, sobre todo, tremendamente original en algunos aspectos. Ojalá pudiésemos arrugar el tiempo y regresar a la época en la que era fácil de encontrar en todas las librerías. Y si no, pues solo nos queda desear que después de un breve salto al futuro podamos volver a verla rescatada, pero esta vez acompañada del resto de libros de la saga. Desde la Tierra hasta Camasots, desde Marte hasta Uriel, los mundos de Madeleine L'Engle aún merecen ser explorados. Aunque su nombre oficial es Cathedral Church of Saint John the Divine in the City and Diocese of New York, acortado. Saint John the Divine, San Juan el Divino, es conocida popularmente como San Juan la Inacabada o San Juan la Interminable, St. John the Unfinished. Su construcción comenzó en 1892 y continúa hasta la actualidad. Los cambios arquitectónicos que ha sufrido, fue diseñada en estilo neorrománico neobizantino, pero a partir de 1909 se modificó hacia un estilo neogótico. A esto debemos añadir las interrupciones en su construcción durante las dos guerras mundiales y el incendio sufrido el 18 de diciembre de 2001 que destruyó una parte del transepto norte y mantuvo la catedral cerrada al culto durante casi 7 años. Un apocalipsis neoyorquino, oculto a plena vista. En el Portal del Paraíso, en la fachada occidental de la Catedral de San Juan el Divino en Manhattan, se encuentran esculturas que representan el fin del Nueva York moderno.
El puente de Brooklyn se parte en dos, un autobús se precipita al agua mientras las olas se alzan sobre el horizonte que se derrumba. La gente corre presa del pánico. En el Portal del Paraíso, en la fachada oeste de la Catedral de San Juan el Divino en Manhattan, se encuentran esculturas que representan el fin del Nueva York moderno. El puente de Brooklyn se parte en dos, un autobús se precipita al agua mientras las olas se alzan sobre el horizonte que se derrumba. La gente corre presa del pánico bajo la bolsa de valores, y junto a ellos, un escorpión, una serpiente y otros símbolos de peste rodean un esqueleto. Por supuesto, las visiones del fin del mundo no son infrecuentes en las catedrales, ya que desde la Edad Media se creaban como una especie de representación visual de la Biblia, destinada a ser leída como se leería la Escritura. Pero mostrar la ciudad que rodea la catedral siendo destruida es inusual e inquietante. Dado que ese horizonte ondulante también incluye el World Trade Center, las esculturas, naturalmente, han atraído la atención de los teóricos de la conspiración, pero las bases de las columnas que presentan la escena, ubicadas en el lado sur del portal debajo de esculturas de figuras bíblicas de 8 pies de altura, son más bien una respuesta al nombre de la catedral, Juan el Apóstol. A San Juan se le suele atribuir la autoría del libro del Apocalipsis, y cuando el artista británico Simon Verity esculpió las esculturas de influencia gótica entre 1988 y 1997, añadió al propio San Juan el Divino de pie sobre los 4 jinetes del Apocalipsis, con reinterpretaciones contemporáneas de los temas a ambos lados. Incluso utilizó a vecinos como modelos, un paso más para que las esculturas no solo fueran bíblicas, sino también inmediatamente relevantes para quienes cruzaran las imponentes puertas. Antes de eso, desde que comenzó su construcción en 1892, el tímpano y las columnas que lo rodean en el portal estaban completamente vacíos. La catedral episcopal, considerada la 4ª iglesia cristiana más grande del mundo, aún está en construcción, con su escultura aún sin terminar, y el portal del paraíso es solo uno de los muchos toques contemporáneos en la iglesia y en su interior, también hay un hermoso tríptico de Keith Haring en una capilla. Sin embargo, lo que se ve ahora es sin duda uno de los espectáculos más curiosamente sobrecogedores que se esconden a plena vista. Las bases de las columnas opuestas a las escenas del Apocalipsis muestran manos en comunión, lo que parece ser la cabeza de un bebé saliendo de una flor, una escena de jardín y lo que parece ser el monumento Atomium de Bruselas. Edict. En realidad, se trata de un árbol de la Cábala, como señaló un perspicaz comentarista. Aunque eso significa que el monumento Atomium se parece mucho a un árbol de la Cábala. Un detalle de las esculturas apocalípticas de Nueva York. Una extraña criatura con forma de dragón se encuentra con un perro en el lado norte del portal oeste San Juan Bautista contemplando a quienes entran en la catedral. Los jinetes del Apocalipsis a sus pies San Juan el Divino esculpido en el centro del portal oeste. Las esculturas en las bases de las columnas que muestran el Apocalipsis Nueva York en el Apocalipsis en St. John D. Divine, todas las fotografías son del autor para Hyperallergic. Si observas la intrincada fachada de piedra de la Catedral de San Juan el Divino, podrías notar algo fuera de lo común. Presumiblemente grabada en sus pilares, se encuentra una representación de Nueva York como la Nueva Babilonia la Grande, la ciudad más infame, lujosa y poderosa del mundo. Sin embargo, estos pilares apocalípticos le atribuyen a Nueva York el mismo destino trágico que a Babilonia, ilustrando el fin de los tiempos para la ciudad al caer en manos de Dios. Gothamist habló recientemente con un representante de San Juan el Divino para obtener más información. Estas escenas de destrucción se encuentran en lo que se conoce como el Portal del Paraíso, ubicado en la fachada occidental de la catedral. Añadidas por el escultor Simon Verity entre 1988 y 1997, las imágenes, siguiendo la tradición del Renacimiento italiano, representan ciertas tragedias bíblicas en un contexto moderno. Se puede apreciar el puente de Brooklyn, la Estatua de la Libertad y las Torres Gemelas derrumbándose o hundiéndose. Hay olas gigantes que cubren la ciudad, coches y autobuses que caen en aguas turbulentas, e imágenes de escorpiones, serpientes, calaveras y personas corriendo en caos bajo la bolsa de valores. Sin embargo, quizás la escena más aterradora sea la de Nueva York derrumbándose bajo la enorme nube atómica de una explosión nuclear. Por supuesto, los pilares han atraído la atención de muchos teóricos de la conspiración que ahora creen que estos pilares apocalípticos advierten sobre la inminente destrucción de Nueva York. Afortunadamente, no todo es pesimismo. Bajo las imágenes de devastación se esconde una escena de resurrección.
Según un representante que habló con Gothamist, se puede ver a canteros construyendo una gran catedral sobre las cenizas de la ciudad, tal como Nehemías construyó el segundo templo sobre las ruinas del templo de Salomón. Una de las catedrales episcopales más grandes del mundo parece un lugar improbable para bailar con un demonio, o con tres. Sin embargo, una noche al año, la Catedral de San Juan el Divino en Morningside Heights, Manhattan, Nueva York, se transforma en un santuario de otro mundo. Luces de colores iluminan la nave de la catedral con un brillo inquietante, envuelto en humo artificial. Espectros, fantasmas, duendes y brujas enmascarados reemplazan a los clérigos, y los ecos de una música de órgano tenebrosa sustituyen los cantos del coro. Al comenzar las festividades, el público se debate entre el asombro y la inquietud. Un duende grande y amenazador, con un abrigo andrajoso, avanza lentamente por el pasillo, deteniéndose para golpear el suelo con su bastón y fulminar con la mirada al público. Cuando un trío diabólico corretea tras él, colándose entre las filas para sembrar el caos, robando un bolso y agitándolo triunfalmente, estallan las risas en silencio. La aprensión se transforma en emoción, mientras los espectadores esperan ansiosamente a que la siguiente criatura emerja de las nubes de humo. Como era de esperar, el creador del evento es tan singular como el evento en sí. Una tarde inusualmente tormentosa de octubre de 2022, entrevisté a Ralph Lee y a Casey Compton, su esposa y colaboradora artística de toda la vida, en su apartamento y estudio en el complejo de viviendas para artistas Westbeth. El ambiente era cálido y estaba repleto de vestuario de décadas de producciones. Un dragón cinético colgaba del techo, y un enorme disfraz de gallo descansaba sobre una estantería, dominando la sala de estar, mientras que un rostro grotesco y gigantesco miraba hacia el vestíbulo. «Ese es Greg», explicó Compton. En la sala de estar, una máquina de coser reposaba sobre la mesa, junto con maquetas de vestuario y retazos de tela. Aquí, el proceso creativo nunca se detiene. Ralph Lee lleva haciendo marionetas y disfraces desde que era niño. Curiosamente, Halloween era mi fiesta favorita, dijo riendo. Esta pasión infantil se convirtió en una devoción de por vida por la confección de vestuario y el teatro. Al principio trabajaba profesionalmente en el teatro como actor, explicó el artista, director y titiritero de 86 años, originario de Vermont. Me sentí atraído por la confección de vestuario. Allí encontré mi nicho como creador de títeres y máscaras de todo tipo. Aquí están Ralph Lee y Casey Compton en su casa y estudio de Greenwich Village. Nora Sisenich, mientras impartía clases en Bennington College, Lee descubrió su pasión por el teatro al aire libre y conoció a Casey Compton. Junto con un grupo de estudiantes de Bennington, fundaron la Metaway River Theatre Company, que lleva el nombre de un río del oeste de Vermont. Queríamos crear una oportunidad para quienes viven en comunidades rurales y no tienen mucho acceso al teatro, dijo Compton. Lee y Compton han creado cientos de marionetas a lo largo de sus vidas, desde escarabajos y conejos hasta demonios y señores de la muerte. Como artista residente en la Catedral de San Juan el Divino, Lee se adaptó de inmediato. Me habían invitado a trabajar en la catedral, comentó. Parecía un lugar muy propicio tanto para mí como para ellos. No les interesaba simplemente celebrar servicios religiosos convencionales. Durante décadas, la Catedral de San Juan el Divino ha sido un referente de la música y la cultura en Manhattan. Conocida por muchos neoyorquinos simplemente como la Catedral, es famosa por sus actuaciones musicales y varios eventos anuales menos tradicionales, como la bendición de los animales, la bendición de las bicicletas y su procesión de Halloween de los fantasmas, fundada por Lee en 1990. La participación de Lee en las festividades de Halloween de la ciudad de Nueva York es muy profunda, ya que también es el fundador del legendario desfile de Halloween de Village, que hoy atrae a más de 2 millones de asistentes al West Village cada año el 31 de octubre. La extensa trayectoria de la Metaway River Theatre Company proporcionó una gran variedad de personajes para la creación de la procesión de los fantasmas. Muchos espectáculos de Metaway ya incorporaban criaturas del inframundo. Con eso y los elementos del desfile de Halloween del pueblo, ya contábamos con muchas criaturas de las que inspirarnos, comentó Compton. Las producciones de Metaway se nutren del folclore de culturas de todo el mundo, desde la mitología griega hasta las leyendas mayas. Las diversas historias que narran se reflejan en los personajes de la procesión, entre los que se incluyen señores de la muerte mayas, Hades y el fantasma de Henry Hudson. Cada criatura emerge de unas fauces monstruosas en la parte superior del presbiterio, la zona de la catedral generalmente reservada para el clero.
Conocido como la boca del infierno, este elemento de diseño se inspira directamente en las representaciones teatrales medievales, como las Pasiones de Cristo, en las que la entrada al infierno solía representarse como la boca de un monstruo. Además de confeccionar individualmente cada disfraz de fantasma, Lee trabaja tras bambalinas como director de la procesión. Explicó que actuar con una máscara presenta desafíos únicos. Muchas veces, necesitan pasar tiempo frente al espejo, dijo Lee. Un gesto que funciona sin máscara puede ser imposible de interpretar con ella puesta. Quizás deban comportarse de manera totalmente diferente para asegurarse de que algo se entienda. Pero es precisamente esa peculiaridad lo que hace que muchos regresen año tras año. Los artistas se divierten muchísimo. A quienes les gusta, les encanta, dijo Compton. Ralph les da una larga charla a los actores de antemano porque es Halloween. Tienen que salir del infierno y divertirse. Añadió. El espectáculo de Halloween de Lee ofrece a los neoyorquinos la oportunidad de revivir la alegría y la ilusión de la infancia. Por una noche, los visitantes de la catedral disfrutan de una actuación de seres de otro mundo. Es una experiencia inolvidable. Una vez que termine el espectáculo, la catedral quedará en silencio y resonará de nuevo con pasos solitarios. El báculo del obispo, que parece un esqueleto, descansará guardado, y Gree, con su rostro caído de casi 1 metro de altura, volverá a su lugar de descanso, sentada sobre una estantería en el apartamento de Lee y Compton, esperando el año que viene, cuando los monstruos regresen una vez más para Halloween. El jueves, en la iglesia de San Juan el Divino, el tema central fue la historia de los demonios y los pecadores. Sin embargo, no se trató de un sermón. En cambio, unas 500 personas se reunieron para una lectura de 3 horas del infierno de Dante. La lectura anual número 25 de la catedral es un evento muy apreciado en la comunidad, y el público estaba compuesto principalmente por estudiantes y residentes locales. Mientras los feligreses salían por la puerta tras la misa del Jueves Santo, un grupo de académicos y poetas ocupó su lugar. Entonces las luces se apagaron y comenzó el infierno. Uno de los lectores fue Antonio Viscusi, quien leyó a Dante en italiano original. Lleva participando más de 15 años. En mi opinión, es el libro más ambicioso jamás escrito, dijo Viscusi sobre el infierno. Lo tiene todo. El infierno narra la historia del viaje alegórico de Dante a través del infierno. Ese viaje comienza el Jueves Santo, razón por la cual un antiguo decano de la iglesia decidió que una lectura podría ser una buena idea. Los lectores afirman que es un placer recitar las palabras del autor en el majestuoso espacio de la catedral más grande de Nueva York. El actor Frank Messina comentó que palabras evocadoras como garras malignas resonaban en su mente. Puedes contar hasta 7 y te viene a la mente. Garras malignas. A medianoche, la lectura había terminado. Alguien repartió cánolis. Y, al igual que al final del infierno, cuando el público salió, había estrellas. La destrucción de la ciudad de Nueva York, incluidas las Torres Gemelas, esculpida en el edificio, extraños símbolos ocultistas en el suelo, rituales extraños que se realizan en el santuario sede del Templo del Entendimiento, que, según se admite, busca instaurar una nueva religión mundial. Esta catedral es definitivamente diferente, como dirían algunos. Pero la diferencia radica en que la catedral es, de hecho, un templo para la élite ocultista. Personalmente, me importan un bledo las creencias de cada individuo, pero engañar a feligreses desprevenidos para llevarlos a un lugar de culto ocultista no es más que maldad. Los intelectuales paganos revistieron sus ideas originales con un manto de terminología cristiana, pero solo otorgaron las claves del simbolismo a aquellos debidamente iniciados y obligados a guardar secreto. Manly P. Hall, las enseñanzas secretas de todas las edades. Antecedentes e historia de la catedral. Se decía que este edificio inacabado era la catedral más grande del mundo. Resultaba realista tener aspiraciones tan elevadas cuando entre las fuentes de financiación figuraban magnates como J.P. Morgan y figuras prominentes como el gran maestro de la masonería del estado de Nueva York. La finalización de la catedral fue un logro tan preciado para los masones que apareció en la portada de la revista Masonic World de marzo de 1925. La masonería y el ocultismo. Como sabrás, la masonería ha sido, a lo largo de los siglos, la guardiana de los misterios antiguos, enseñanzas ocultas y esotéricas que solo se comunican a los iniciados. Los ocultistas se nutren de las antiguas culturas egipcia, babilónica, cabalística y gnóstica, que preceden en muchos siglos a la era cristiana. Las sociedades secretas se han visto obligadas a ocultar la verdadera naturaleza de sus filosofías tras un velo de cristianismo para evitar la persecución de la Iglesia.
Los masones y organizaciones afines, como la Orden Rosacruz y los Caballeros Templarios, han sido acusados de culto al diablo e idolatría en Europa. Si bien muchos masones de bajo rango pueden ser cristianos practicantes, aquellos que aspiran a alcanzar grados superiores dentro de la fraternidad, deben estudiar los principios y la filosofía de la religión mistérica. Los masones no buscan necesariamente que el mundo adopte su particular espiritualidad, ya que está estrictamente reservada para los iniciados. Sin embargo, personas influyentes, que a menudo son masones, intentan influir en la población para que adopte una versión simplificada de su paganismo, como se verá más adelante. Los símbolos. El imponente exterior de la catedral provoca una sensación de humildad en quien la contempla. Pero, ¿a qué te refieres con esa humildad? Analizaremos los detalles de la obra de arte. 1. El pilar apocalíptico. En la fachada occidental del edificio, los canteros esculpieron numerosas escenas que resultan extrañamente fuera de lugar para una catedral. La más impactante es la escalofriante representación de la destrucción de la ciudad de Nueva York y sus monumentos. La escena que se muestra arriba fue tomada en 1997, 4 años antes de la destrucción de las Torres Gemelas. Otros rascacielos reconocibles son el edificio Chrysler y el Citigroup Center. La escena anterior podría resultar inquietante para los neoyorquinos. Vemos el puente de Brooklyn derrumbándose, con coches y autobuses cayendo a las aguas turbulentas. A la derecha se encuentra la Estatua de la Libertad, que parece hundirse. Debajo de esta aterradora visión se halla la Bolsa de Nueva York, con gente negociando a su alrededor. Rituales extraños. Procesión de los Ghouls. Cada año, en Halloween, la Catedral de San Juan el Divino acoge un extraño evento llamado la Gran Procesión de los Ghouls. Se trata básicamente de un desfile que tiene lugar dentro del santuario de la catedral, donde personas disfrazadas de demonios, ghouls, monstruos y otras criaturas espeluznantes desfilan al son de una macabra música de órgano. Este evento recuerda a los extraños rituales que realizan a puerta cerrada algunos grupos ocultistas. Además de la gran cantidad de disfraces que representan demonios y a Satanás, algo ya de por sí extremadamente extraño para una catedral, algunos parecen burlarse del cristianismo. ¿Acaso los rituales satánicos no se burlan de los rituales cristianos distorsionándolos? Pues bien, esa es la máxima distorsión posible. Las procesiones son una tradición pagana, como la procesión de los Prechten en Alemania, que guarda muchas similitudes con la de San Juan el Divino. En fin, amigos de Supercrack Estrella comenta.